Dios se lo vio en Adán, por eso le dijo, ¿por qué estás escondido? Dios sabía de su temor. Dios sabe de tu temor, de mi temor frente a las circunstancias, frente a las situaciones de la vida, que muchas veces no sabemos qué hacer, para dónde ir, cómo arrancar, cómo solucionar cosas, cómo enfrentar tiempos difíciles. Pero hay muchos cristianos que se autoengañan pensando que ellos no tienen que tener temor, porque es un pecado. No es un pecado el temor. Lo segundo, que es un error, es querer huir del temor, o querer echarlo el temor, rechazarlo, diría, ¿no? Hay muchos que cuando tienen miedo le echan la culpa al diablo, que es un gran acusador de temores, pero hay temores que son naturales en nosotros y que no tiene nada que ver el diablo. Yo creo que a veces debe decir, pero yo no hice nada, no te dije nada. Y se la pasan reprendiendo el temor, echando fuera el espíritu de temor, el espíritu de miedo, como rechazando el miedo sin darse cuenta de que el miedo tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra manera de pensar, de sentir, de experimentar intensamente las situaciones que enfrentamos. Entonces no hay que rechazarlo al miedo. Lo que hay que hacer con el miedo es conquistarlo. Así como Jesús lo conquistó. Por eso le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, porque el miedo nos dispara a hacer cosas que después nos arrepentimos muchísimo de haberlas hecho, porque se complica aún más nuestra vida. El temor nos lleva a muy malas decisiones, a muy malas elecciones de vida, cuando lo dejamos actuar en nuestra vida. Por eso digo que no hay que obviarlo diciéndole que no es un pecado el temor, y tampoco hay que rechazarlo. Lo que hay que hacer es conquistarlo, así como Jesús, teniendo miedo y estaba con una gran angustia, una gran tristeza, en oración conquistó ese temor delante del Padre. El Padre, si es posible, es lo que quería Jesús. Pase de mí esta copa. Hacela pasar, no quiero enfrentar esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el texto que hasta un ángel de Dios tuvo que venir a fortalecerlo en esa lucha intensísima en donde derramó sangre allí. Y esa sangre que derramó Jesús por hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es la que redime nuestros errores, nuestras malas decisiones y elecciones por causa del temor. Sí, es la que nos limpia, nos purifica y nos redime. No hay acusación, porque la sangre de Cristo fue derramada allí para hacer la voluntad del Padre. Y cuando nos damos cuenta de que hemos estado operando o activando en nuestra vida o haciendo cosas por ese temor, podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, gracias por la sangre de Jesús en el monte de los olivos, en Getsemaní, cuando Él fue presionado y derramó allí sus primeras gotas de vida para cubrir mi pecado, mi mala elección, mi mala decisión. Al temor hay que conquistarlo. Claro que Jesús tenía ganas de salir corriendo de allí, por supuesto, pero se quedó. Y se quedó para, junto con el Padre, vencer ese temor. A veces tomamos tantas malas decisiones por el temor. Estaba viniendo a mi corazón un pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 30, donde por temor el pueblo de Dios toma una decisión que le complica la vida. Allí dice el Señor en el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Este pasaje es tan tremendo porque
describe de alguna manera la lucha entre el Señor con el pueblo y con los líderes de Israel que se inclinaban a acordar alianzas con el extranjero, con Egipto, para protegerse de Asiria, porque en ese momento Asiria estaba invadiendo el reino del norte, el reino de Israel. Y entonces buscaban hacer alianzas con otros imperios para que los libren. Y Dios se queja y les dice, ustedes están rechazando mi guía, están rechazando mi consejo y agravian mi Santo Espíritu. Egipto no es un guardián, les dice Dios. Egipto es una sombra. Me encanta esto que dice, la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dejaron de buscar en el Señor la dirección frente a lo que estaban viviendo y enfrentando, la situación y las circunstancias de que la Siria los estaba invadiendo. Y van y buscan recursos que les complican aún más la vida. Y esto es lo que siempre tenemos la tendencia de hacer frente a las problemáticas que enfrentamos. El temor nos lleva a buscar recursos que en lugar de darnos solución, nos complican la vida. Así que tenemos que aprender, mis hermanos, del Señor Jesús, porque su Santo Espíritu está en nosotros. Y tenemos que ser tan leales y tan francos y tan genuinos en esta lucha, que tenemos que ir a decirle al Señor, Señor, mira, a mí no me gusta nada pasar por lo que estoy pasando, o enfrentar lo que estoy enfrentando, o vivir lo que estoy viviendo. La verdad, Señor, yo quisiera salir corriendo de esta situación, pero me quedo, Señor, porque sé que en tu voluntad y en la dirección de tu voluntad en mi vida está la victoria, está el triunfo. Dice la carta a los hebreos que por causa de su temor reverente y después de haber derramado lágrimas, el Señor Jesús fue escuchado. Por causa de su temor reverente, ¿a quién? A Dios. ¿Tenía temor Jesús? Tenía temor. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Pero ¿saben una cosa? Él conquistó su miedo con un temor superior. El temor de llevar adelante algo que no era la voluntad del Padre para su vida. Y fue escuchado. Y fue escuchado. Tuvo que enfrentar lo que le tenía miedo. ¿Pero a qué le tuvo más miedo? Les dije antes que quería decírselo ahora. ¿A qué fue lo que le tuvo más miedo Jesús? A esa multitud, dice el texto bíblico, después si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Lucas, que cuando vino la multitud, el que dominó la situación no fue la multitud, fue Jesús. Jesús se levantó en victoria en Getsemaní. Lo golpearon, lo escupieron, lo rechazaron, lo maltrataron, injustamente lo acusaron de blasfemo, lo avergonzaron, vivió cosas tremendas, cosas a las cuales nosotros generalmente le tenemos mucho miedo. Fue despojado, fue abusado, fue violentado. Pero no era el miedo ese el mayor miedo de Jesús. ¿Saben cuál fue su mayor temor? Que en esa cruz, mis amados hermanos y hermanas, el Señor iba a experimentar nuestro pecado. Y al experimentar nuestro pecado, iba a experimentar separación en su espíritu de su comunión perfecta con el Padre. Ese fue su temor, el temor mayor. Experimentar lo que nunca había experimentado, el pecado. Tu pecado y mi pecado. Pero se quedó allí. Y allí derramó su sangre. Y esa sangre que derramó allí cubre nuestros pecados contra la voluntad de Dios. Por eso en esta noche quiero decirte esto. Hay perdón. Hay perdón si en tus temores fuiste a buscar y tomaste malas elecciones y malas decisiones en la vida que te complicaron. Hay perdón. Hay abundante perdón. Hay un maravilloso perdón en ese monte de los olivos, en esa sangre derramada allí. Hay perdón abundante para toda
toda actitud de nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. Así que tomate de esa oración de Jesús, porque Él allí en agonía derramó sangre por vos y por mí. Pero lo otro que te quiero decir, mi hermano, es que hay perdón, porque en la cruz Jesús se animó a experimentar ese pecado por nosotros. Y experimentó el dolor que el pecado trae a nuestra vida. La crisis que el pecado trae a nuestra vida. La angustia que el pecado trae a nuestra vida. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por eso con Jesús podemos conquistar nuestros miedos y nuestros temores. No rechazarlos, porque son una realidad natural en nosotros. No sentirnos mal por tener miedo, porque no es un pecado, pero sí cuando vamos en oración a buscar los recursos del Señor para nuestra vida, para poder llevar adelante una vida que refleje y manifieste la voluntad de Dios, entonces viene hacia nosotros de una manera maravillosa el Espíritu de Cristo y nos da valor, nos da confianza, nos da seguridad. Gracias a Jesús, amamos a Jesús, confesamos nuestros miedos delante de Él y con Él nos levantamos como Él se levantó allí en el Monte de Olivos, victorioso, para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar, porque sabemos que el valiente Jesús está en nuestro corazón y Él nos va a dar la suficiente valentía para vencer en nuestras situaciones de vida.